Bueno, ahora vamos a trabajar el área de un cuadrado, la segunda figura que vamos a aprender. El cuadrado es una figura que tiene cuatro lados iguales, es muy parecida al rectángulo, pero con los cuatro lados iguales. Entonces, como pueden observar, este ejemplo es un cuadrado de 15 por 15, 15 centímetros, es decir, que acá hay 15 centímetros y 15 centímetros. Obviamente, en cuadrado estándar, como tiene el mismo lado, uno le pone la L es igual en los cuatro lados. Por eso el perímetro es la suma de los cuatro lados, L más L, eso lo tienen en la guía y nos va a dar 4 veces L. Y el área es lado por lado, que es como base por altura, pero como son iguales, queda lado al cuadrado, es elevar un lado al cuadrado. Por tanto, si aplico esas dos formulitas, tengo que perímetro es igual a 4 que multiplica el lado. ¿Cuánto es el lado? 15 centímetros. El lado vale 15 centímetros. Por lo tanto, 4 por 15. 4 por 15 60. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Pues haciendo tablas, o yo utilizo la técnica de los tiempos de un partido. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos. De 15 en 15, ¿cierto? Listo. El área sería igual ¿a qué? A 15 por 15, es decir, 15 al cuadrado. Como no sabemos cuánto es 15 al cuadrado, pues hay que hacer la multiplicación de 15 por 15. Entonces 5 por 5, 25. Llevo 2. 1 por 5, 5 y 2 que llevaba 7. 5 por 1, 5 y 1 por 1, 1. Sumando los resultados nos va a quedar 7 más 5, 12, llevo 1, 225. Por lo tanto, esto es 225, recuerden que centímetro por centímetro, centímetros cuadrados, porque es un área, el área siempre está en términos cuadrados. Por tanto, resumen, perímetro 60 centímetros, área 225 centímetros cuadrados. Bueno, para finalizar vamos a ver el área y el perímetro de un trapecio. Un trapecio es una figura donde es parecida al rectángulo, pero ojo, va a tener dos bases. Entonces, como podemos observar, este lado de acá es una base y esta también es una base. Sin embargo, hay un lado más largo que el otro. Entonces, a este lado largo se le llama base mayor. Este vamos a denominarlo con la B mayúscula. Y es que sería toda esta parte. Esta chiquitico sería la base menor, que es como el lado más pequeño del trapecio. La línea vertical en un trapecio a veces no aparece, a veces sí. La línea vertical se conoce como altura. Entonces hay una fórmula del área de un trapecio es igual a la suma de las bases dividido 2. Sumo esas bases, la divido entre 2 y la multiplico por h, que es la altura. ¿Listo? Esa es la fórmula del área. Y el perímetro pues, es la suma de los cuatro lados del trapecio. Un ejemplo, tenemos acá un trapecio cuyas dimensiones son 4 centímetros acá, 2 centímetros en esta vertical, 2 centímetros acá y 3 en la diagonal. Entonces, si observamos, hay que primero identificar las bases. Entonces, la base mayor es la más larga. Obviamente sería esta, a que la base mayor es 4 centímetros. ¿Cuál es la base menor? La que está arriba, esta parte chiquita, o sea, está horizontal pero más corta. La base menor vale 2 centímetros. Y la altura no es la diagonal, es la vertical. Aquí hay una línea vertical de 2 centímetros. O sea que la altura h, altura, equivale a 2 centímetros. Entonces, primero hagamos el perímetro, porque igual nos dieron cuánto vale esa diagonal, entonces yo tengo la suma de los cuatro lados. Entonces, el perímetro de ese trapecio es igual a 2 centímetros más 2 centímetros más 4 centímetros más 3 centímetros. Aquí sería sumar 4 lados. 2 más 2, 4. 4 más 4, 8. 8 más 3, 11 centímetros. Ese es el perímetro del trapecio. Y haciendo la fórmula del área, pues esa fórmula del área nos va a dar suma de las bases, es decir, que yo sumo 4 más 2 dividido 2 multiplicado por la altura que es 2.
Pues aquí como se divide entre 2 y ahí multiplicación puedo cancelar directamente. Realmente puedo cancelar. Cuando no cancelemos, pues suman, dividen entre 2 y multiplican, hacen todas las operaciones. Pero aquí se puede hacer directamente. 4 más 2, 6. O sea que el área de ese trapecio del ejemplo es 6 centímetros cuadrados. Ok, recapitulemos. Perímetro y área. Perímetro, 11 centímetros. Área, 6 centímetros cuadrados. Bueno, para terminar, ustedes saben que siempre ha habido en la parte derecha del tablero un ejercicio. Ese ejercicio es el que yo les envié al taller, el que está en el taller. Ese es el que realmente van a hacer, ¿ya? ¿Por qué lo hice así? Basándome en que están trabajando el tema de la Amazonía, por el cuento del Amazonas. Vamos a suponer que esta es una figura especial. Entonces, en la parte verde va a ser el bosque amazónico. La línea azul es la cuenca del río Amazonas. Las 2 líneas rojas son los arroyos. Entonces, la pregunta es, las preguntas que están en el taller. Primero, ¿cuánto es el área y el perímetro de la selva tropical? O sea, del área verde. Entonces, hay uno, pues, bueno, ¿qué hace uno ahí? Entonces, hay un método que se llama el método de descomposición de figuras. Entonces, hay veces que hay figuras como una casa, como está en el taller. El área de la casa es la suma del cuadrado más la del triángulo. En total da la casa. Entonces hay muchas figuras que, como les mostré en el Instagram, se descomponen en otras. Entonces observen que acá la forma básica de estos son cuadrados. Esto es un cuadrado, chicos. Esto es un cuadrado. Esto es un cuadrado. Observen todos los cuadrados que hay. Tienen que ver cuántos cuadrados están completamente verdes. Las otras figuras que no sean cuadrados van a ser obviamente triángulos. Y les dije, el triángulo es la mitad de un cuadrado. ¿Cierto? O sea que ustedes lo que tienen que hacer realmente es saber cuántos cuadrados hay y cuántos triángulos hay para sumar los totales y así deducir cuál sería el área total. Entonces, para darles un ejemplo, ustedes obviamente tienen una conversión. Aquí les dieron el cuadrado, ¿cuánto mide? El cuadrado en esto es una infalto, después les vamos a enseñar eso, pero está medido en una cuadrícula de 1 centímetro. Ustedes lo pueden hacer en la cuadrícula de su cuaderno de matemáticas. Esto es de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿cierto? Entonces, yo les voy a calcular solo el área y perímetro de la unidad básica. Ustedes tienen que sumarlas todas y hallar una forma inteligente de resolverlo. Por ejemplo, este cuadrado estándar, que es como este de acá, es de 1 por 1, de 1 centímetro por 1 centímetro. O sea que los 4 lados miden 1. El perímetro es ¿qué? 4 centímetros. El perímetro de ese cuadrado. ¿Sí? Y tenemos el área como 1 por 1. O sea que es 1 centímetro cuadrado. O sea que cada cuadrito de estos realmente mide 1 centímetro cuadrado en área. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Calcular, sumar todos los cuadrados y multiplico. Obviamente hay que multiplicar, porque hay una suma repetida, se multiplica. Multiplican el número de cuadrados por este 1 centímetro. Y ya sabrían cuántos cuadrados hay. ¿Cuál sería el área del triángulo? El triángulo estándar que estamos usando tiene aquí, miren, es un triángulo parecido al del ejemplo, es triángulo rectángulo. Entonces la base, miren que, ojo, aquí tiene completo, es 1, 1. Es decir, el perímetro va a ser 1 más 1 más 1. Porque más la hipotenusa, no sé cuánto mide, ahorita la calculo. Vamos a calcular primero el área. El área es 1 por 1 sobre 2. Base por altura sobre 2 me va a dar 1 medio o 0,5. Yo les recomiendo pues que por manejo de números utilicen el decimal. Yo la próxima clase les voy a enseñar números decimales, pero para que lo manejen decimal para que sea más fácil. 0,5 centímetros cuadrados es el área de los. O sea que si yo tengo 0,5 más 0,5, es decir, si hay dos triángulos, obviamente va a dar un cuadrado.
5 más 5, 0, llevo una, es decir, 1 centímetro. O sea que si yo sumo dos triángulos ya llevo 1 centímetro. Es decir, dos triangulitos, lo que mostré ahorita en el ejemplo, forman un cuadrado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Para hallar el área, yo debo hallar el área del cuadrado, que ya la acabé de hallar, ya se las di. Y el área del triángulo, que también se las acabé de dar, que es 0,5 centímetros cuadrados. Y sumar por el número de veces que yo encuentre eso. Ya eso sí no se lo voy a hacer porque esa es la tarea, ¿cierto? Pero, ¿cómo hallo el perímetro? El perímetro considero yo que lo deben saber hacer. ¿Cómo lo haríamos? Midiendo. ¿Cuánto mide esto? 1 centímetro, aquí va 1. Van a medir todos los bordes. Van a medir el borde de ese bosque. ¿Cuántas cuadrículas? Por eso está cuadriculado, para que lo cuenten fácil. Me lo pueden medir y decirme, profe, el perímetro vale tanto. No lo tienen que hacer con fórmulas. El área sí lo van a hacer con la fórmula de aquí y multiplicarlo por el número de veces. ¿Cuánto mide el río? Muy fácil. Esto es 1 centímetro acá. Ya saben que cuando va a llegar a la mitad es medio centímetro, o sea 0,5. Entonces hay que sumar todos los pedacitos para que dé la línea azul. Pueden usar la regla y los riachuelos también, muy sencillo. Sumarlo toda la línea roja y la línea azul. Esto sí no lo voy a hacer, es como que cuenten aquí 0,5, 1, 1, 0,5. Miren que llega a la mitad. 0,5, 1, 1. 0,5 más 0,5. Ya les hice la suma, da 1. Entonces, este es el ejercicio que les puse para 15 días. Resolver área y perímetro del bosque, longitud del río Amazonas y longitud del... Y más adelante les voy a enseñar la escala, factor de escala, porque eso es el reto opcional para los que sean... Si esto en realidad no es 1 centímetro sino kilómetros, porque obviamente esto es un bosque, esto no es en centímetros. Es decir, ¿cómo convertimos de centímetros a kilómetros? Si yo les dijera esa conversión, es decir, que este cuadrado realmente no es centímetros sino kilómetros, km. ¿Cuánto serían en realidad las mediciones que calculamos? Bueno, el que haga ese reto le damos un bonus de más en el taller de matemáticas. Esto ha sido todo. Voy a mandar ejemplos de áreas y perímetros de figuras y con descomposición en el manual de apoyo. Espero que les vaya muy bien.